La nueva normalidad. El COVID nos ha impuesto una nueva manera de comunicarnos, de pensar, de reinventarnos, de innovar. Soy Mari Plazas y todas las semanas un experto estará con nosotros compartiendo su visión ante esta nueva realidad. Suscríbete a nuestro canal y recuerda darle like. Bien, vamos a darle la bienvenida a Universidad en Línea al doctor Óscar Alejandro Navas González. Una larga trayectoria, un chamo, pero ya es todo un doctor, pero lo conocimos mucho más jovencito y desde ya se le veía su tenacidad como líder. Óscar, nos encanta que estés aquí en Universidad en Línea y vamos a hablar de un tema que es muy sensible para Venezuela y para el mundo, que es el tema de la salud, enmarcado dentro de esta pandemia del COVID-19 que realmente nos ha puesto a revolucionar la forma en que actuamos, vivimos, nos comunicamos. Óscar, pero yo, agradecerte primeramente la entrevista y darte la bienvenida y preguntarte cómo es un día de un médico en el Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona. Bueno, Mari, en primer lugar, gracias por estar pendiente, gracias por todos esos halagos por demás inmerecidos de mi parte, pero tratamos siempre de hacer el esfuerzo por desempeñar el rol que nos toque desempeñar con pasión, con entrega, con compromiso y dando lo mejor que podamos dar. Y eso, no es la excepción en este momento. Nosotros en el Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona somos 209 residentes de posgrado. Yo tengo también el compromiso y el honor de dirigir la organización que nos agrupa a todos. En su mayoría somos residentes de posgrados dependientes de la Universidad de Oriente y pues somos 200 jóvenes venezolanos que no nos queremos ir de Venezuela, que hemos decidido apostar por esta tierra en esta hora de tanta dificultad y yo les decía hoy a mis compañeros, y qué bueno que lo hemos hecho, qué bueno que lo hemos hecho porque eso nos coloca en este lugar y en este momento, pudiendo estar regado en cualquier lugar del mundo como tantos de nuestros compañeros, pero estamos acá y yo creo que en buena medida por eso estamos acá, para enfrentar la hora más oscura de la historia que pensábamos que tal vez estábamos tocando fondo y lo que estábamos tocando era la puerta de esta pandemia mundial que nos agarra en la condición más dura del sistema sanitario venezolano. Sí, ¿Cómo va a ser un día nuestro? Empieza muy temprano, muy temprano. Ahorita hemos logrado concesiones de nuestros jefes para que empiece un poquito más tarde, porque hay muchísimos inconvenientes para trasladarnos, pero lo habitual es que nuestro día empezara en el hospital a eso de las 6 o 6:15 de la mañana. Con el devenir de los últimos años hemos logrado que nuestro día empiece alrededor de las 7, pero eso nos costó que muchos compañeros nuestros que tenían que salir muy temprano de su casa, porque la crisis multifactorial que afecta a Venezuela incluye el tema del transporte urbano, y eso hace que compañeros nuestros tuviesen que pararse a las 3, a las 4 de la mañana e irse a paradas a esperar unidades de transporte público, y ahí fueron atracados, golpeados, y esto invitó entonces a que cambiaran un poco y nuestro día, permitir entonces que nuestro día comenzara un poquito más tarde. Pero es el día de la necesidad, son días de necesidad, son días de dificultad, pero también son días en los que nosotros hemos aprendido a entender que nosotros somos mucho de todo con lo que cuenta el más desfavorecido y el más necesitado. En nuestro hospital, la gente en necesidad llega y encuentra una infraestructura decadente llena de personas que están también llenos de intenciones de ayudar a los demás.
Y eso, entre tanta dificultad, entre tanta adversidad, es un bálsamo, es reconfortante y es un aliciente al saber que, fíjate, por ejemplo, y en este contexto también escuchamos colegas que dicen, pero no dejen que el Estado, no esperen que el Estado les proporcione equipos de protección personal, adquiéranlos ustedes. Pero ¿cómo los adquirimos si nuestro salario mensual, si acaso llega a $20? Sí. Entonces, es ingeniárnoslas en el hospital para con las uñas atender a nuestros pacientes y tratar de resolverles, pero es también ingeniárnoslas para con $20 vivir y con menos, incluso vivir mes a mes y mantenernos allí también sabiendo que hay un pocotón de gente que cuenta con nosotros. Definitivamente. Bueno, Oscar, estamos conversando con Oscar Alejandro Navas González, presidente de esta sociedad de médicos residentes e internos en el Hospital Universitario Luis Racetti. Ya escuchamos cómo estudia, cómo la vocación de servicio priva por encima de todo, pero ustedes están liderizando una campaña que es Ayúdame a ayudarte, pidiendo insumos para la atención de los pacientes, y hemos visto con muchísima preocupación cómo han aumentado el número de médicos que han fallecido contagiados por el COVID-19 en Venezuela. Estamos hablando de Venezuela, y es realmente preocupante. Incluso en días pasados reportábamos un duelo por 4 días de la Federación Médica justamente por el fallecimiento de los galenos en el ejercicio de su labor. Háblanos de esa campaña, Ayúdame a ayudarte, y cómo esperan ustedes recibir esa ayuda. Mira, nosotros, y la verdad es que es también bastante reconfortante ver la gente cómo se activa, ¿no? Hay gente pues que tiene un poco más de recursos y un poco más de influencia, entonces te dicen, bueno, mira, yo como hoy que me contactó una señora de Cáritas y me decía, mira, Oscar, tengo aquí 50 máscaras faciales, pero creo que podemos hacer un esfuerzo por conseguirles más. ¿Cuántas necesitas? Y yo le digo, mira, necesitamos 90 y con eso cubrimos los 209 residentes, por lo menos en estas etapas iniciales, pero son 880 enfermeras que también están dando la cara con nosotros, y nuestro hospital tiene 2.700 empleados que van al hospital y que están en una condición importante de exposición. Sí, claro. Entonces, por un lado tenemos esa gente, pero en la tarde también me llama una muchacha de un sector bien popular de Barcelona, del sector de las casitas, para los que han estado por aquí, y me dice, doctor, mire, yo con lo que lo puedo ayudar es con 1 litro de cloro y con unas hojas recicladas que conseguí en mi trabajo, pero me quedan muy lejos los centros de acopio que ustedes han dispuesto. No me puede ayudar, es que yo quiero participar. Entonces aquí estamos evidenciando pues todo un movimiento importante de la opinión pública de activarse en la solidaridad por esta causa que nosotros hemos levantado en este momento, que no es otra que la causa de la vida. Es la causa de la vida nuestra, de los médicos que estamos en la primera línea contra no solamente el coronavirus, sino contra todas las enfermedades, porque yo en este momento no estoy en la primera línea contra el coronavirus, por ejemplo, pero cualquiera anda en su carro, en su moto, o los más viejitos están en la casa, se caen, se rompen un hueso y van a ir al hospital. Claro. Y ahí vamos a estar nosotros. Y entonces, ¿cómo sé yo que ese paciente que me está llegando a la emergencia por una fractura en alguno de sus huesos no estaba previamente contagiado con coronavirus? Y entonces lo atiendo, me contagio yo también y quedo fuera de combate. Entonces debo protegerme. Estoy en la obligación de protegerme. Pero hemos visto entonces, Mari, este gran movimiento incipiente de solidaridad que vemos, además que comprobamos que no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar. Siempre tenemos algo que aportar. Porque, y nos han dicho, bueno, mira, pero es que yo lo que puedo es estar pendiente de ustedes y difundir entre mis contactos, entre mis vecinos la información, porque yo no tengo cómo aportarles más.
Bueno, pero no importa, pero te estás activando, estás participando, te estás haciendo parte de esta causa nuestra que reencuentra al pueblo venezolano en su afán de superar la adversidad, anteponerse y seguir Oscar, en nuestro camino. me gustaría preguntarte varias cosas que quedaron en la opinión pública y no sabemos qué pasó. La ayuda humanitaria, ¿en qué paró la ayuda humanitaria? Y la otra pregunta te la voy a hacer de una vez, porque los médicos, los muchachos que estaban por egresar de la Universidad de Oriente, estaban solicitándole a las autoridades sus títulos, porque había una propuesta de incorporarlos al sector salud. Bueno, y ellos están graduados, le faltaba quizás hacer el rural, en fin, como apoyo a todas esas diligencias. En este momento, bueno, son varias preguntas a la vez, ¿no? La ayuda humanitaria, la participación de los muchachos que ya egresaron pero no tienen título, si es factible que se incorporen, y qué está pasando con los estudiantes de medicina, que yo sé que a partir de estar avanzado en su carrera ya entran al hospital. ¿Están trabajando con ustedes también? No, en este momento no están trabajando con nosotros, más bien nosotros estamos diseñando, y hoy tuvimos una reunión bien importante que nos tomó casi toda la mañana para discutir y pensar la reestructuración de nuestro hospital, que además, para poner un poquito en contexto a quien nos vea y a quien nos escuche, nuestro Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona es un hospital de 9 pisos y que tiene un anexo pediátrico de 6 pisos más. Yo estimo que en nuestro hospital deben haber unas 500 camas y en el pediátrico hay aproximadamente unas 150 camas más solamente para la atención de niños. Entonces esto es un monstruo de hospital. Nosotros en condiciones normales tenemos hospitalizados alrededor de 70 pacientes en el servicio de traumatología. Entonces un hospital de 70 camas es un hospital. Entonces el Hospital Racetti tiene adentro un hospital de traumatología y el servicio de cirugía es otro hospital y un centro en donde tú hagas 10, 12 cesáreas en un día y atiendas 25, 30 partos, eso es una maternidad. Bueno, pero eso está dentro también de la infraestructura del Hospital Racetti, además de la falta de inversión crónica durante un importantísimo periodo de tiempo que hace que nosotros, la cuantía de la ayuda humanitaria es extremadamente grande. El Hospital Racetti era un hospital de tomógrafo resonador, era un hospital que, bueno, todos los juguetes, además de que tenemos todos estos 24 programas de estudios de posgrado, de especializaciones médicas que generaban una cantidad de información de interés científico y de profesionales de altísima talla, que además hoy están regados por el mundo, que estaban en nuestra capacidad de resolución que tenía nuestro hospital era importantísima. Claro, entonces, pero este caso también puede ser replicable con algunos otros hospitales del país. Entonces, la necesidad de ayuda humanitaria es extremadamente grande. Y hemos visto que nosotros además estamos en contacto con el menudeo de esa ayuda humanitaria. Nosotros vemos que de repente le vamos a cumplir un tratamiento a un paciente y cuando agarramos la ampolla tiene las siglas de la Organización Internacional de la Salud, por ejemplo. Pero, y han hecho grandes y llegan cargamentos, 90 toneladas, 200 toneladas. Pero cuando vemos que eso se diluye, y te lo pongo más claro, o sea, nosotros todos los días estamos en promedio 36 pacientes de guardia. Ahora, si nosotros vamos a darle equipos de protección personal a estos nosotros necesitaríamos algo así como, por lo menos, si le damos un overall de estos de protección que vemos en la televisión que usan, pero particularmente en los espacios en donde manejan con mis compañeros, necesitaríamos 1000 para cubrir un mes. Claro, claro. El consumo es altísimo. Sí. La pregunta sería, bueno, un gigante de hospital, áreas que son un hospital en sí mismo, ¿están funcionando todas las áreas del hospital en este momento? Bueno, con el más grande esfuerzo nuestro y con también trasladándole una carga importante al ciudadano de a pie. Porque nosotros, por ejemplo, la semana pasada, antes de que entrara la fase de aceleración de los contagios
de coronavirus, nosotros desde el servicio de traumatología, que además es particularmente costoso, nosotros hicimos 20 intervenciones. O sea, estamos dándole respuesta a la gente aún en estos momentos de tantísima dificultad, que ahora que la cosa se nos pone chiquita, hemos tenido que dar paso atrás y replantearnos. Pero sí, no tiene el mismo nivel de operatividad que tenía hace 10 o 12 años, pero tiene unos altísimos niveles de operatividad. Bueno, preguntarte en este momento, bueno, tanto que recibimos casos de muchas zonas aledañas, ¿no? Claro, es un hospital de referencia. Y aparte de la carga de servicio que prestan, aunado a la pandemia, por supuesto que dificulta mucho más la atención del paciente por atender estas emergencias. En este momento, ¿cuál es la situación que se vive en el estado Anzoátegui? Incluso hemos visto en zonas como el municipio Urbaneja que se están tomando más medidas por aquello de que la pandemia está ampliando su cobertura, o sea, hay mayor número de contaminados. ¿Cuál es la situación real en este momento? Ustedes que les toca atender los pacientes directamente. Una aceleración importantísima en el número de contagios diarios y de consultas de sintomáticos respiratorios. Se han hecho carácter más integral al manejo del sistema de salud. La verdad es que sí tenemos que decir que se están haciendo grandes esfuerzos. No sabemos si esos esfuerzos efectivamente serán suficientes. Y logren en China, que se ha generado en Italia, que se ha generado en España, que se ha generado en Francia, que se ha generado en Reino Unido, que se está generando en los Estados Unidos de América, pero es que ninguno de esos países es Venezuela. Ninguno de esos países le tomó el coronavirus en el contexto de una crisis humanitaria compleja. Nuestro caso es infinitamente más difícil de manejar y nosotros lo veíamos en estos días. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a reducir aquí, vamos a aumentar allá. Ajá, bueno, está bien. Vamos a poner a esta gente que venga todos los días al hospital. Sí. Bueno, ¿y cómo les vamos a dar gasolina? Entonces necesitamos que más al hospital. Sí, pero es que puede cargar gasolina una vez a la semana o dos a lo sumo. Entonces, hay una cantidad de variables extrañas con las que tenemos que interactuar y que tenemos que resolver todos los días, que hace que nuestro trabajo sea infinitamente más difícil, pero también, como te decía hace unos minutos, es reconfortante ver la disposición que tenemos todos de, ante cada obstáculo que enfrentamos, encontrarle una alternativa, buscarle una solución y además encontrar en otras personas la disposición de ayudar, de solidarizarse contigo y de participar en la construcción de una solución conjunta para un problema que también es conjunto. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a toda esta gente que nos está escuchando y que nos está viendo en este momento? Bueno, mira, hay que tomarse esto en serio. Hay que tomarse esto en serio, no es juego de carro, es una situación muy, muy, muy compleja. Debemos nosotros en el estado de Anzoátegui y en toda Venezuela debemos asumir una conducta de autoprotección, de cuarentena radical, y no te digo yo nada más en el hecho de quédate en casa, porque en Venezuela hasta el quédate en casa tiene otras connotaciones. Hay una cantidad importante de venezolanos que necesita salir a trabajar día a día para poder comer día a día. Entonces, que le digamos que se queden en casa 15 días, 20 días, es también ponerlos en una situación de alta complejidad desde el punto de vista vital, existencial. Pero, entonces, si nos vemos obligados a salir, hagámoslo con las medidas de distanciamiento pertinentes, hagámoslo con los mecanismos de barrera y de protección pertinentes, hagámoslo con la higiene de manos frecuente, indispensable, para que bajemos el número de contagios y le permitamos a nuestro sistema sanitario, que ya está, su estado basal es un estado de alto estrés. Imagínense entonces si nosotros permitimos que la gente se siga contagiando en la tasa que estamos viendo que lo está haciendo, vamos a estar
enfrentando una situación mucho, mucho, mucho más compleja. Y tomar medidas previsivas nunca está de más, y mucho menos en este contexto. La aplicación de las pruebas. Tengo entendido que hay una prueba rápida y hay otra prueba que tienen que mandar a Caracas para certificar. ¿En qué momento se debería tomar cualquiera de estas dos pruebas y qué recomiendan ustedes como médicos? Sí, nosotros pues tenemos además que ser muy cautelosos en este tema, porque cuando yo empiezo, por ejemplo, acá a describir los síntomas que padece una persona cuando está infectada de coronavirus, y como empezamos a ver un pocotón de casos que empiezan a surgir, es casi imposible que no empecemos todos nosotros a sentir que tenemos por lo menos uno de ellos. Entonces, además de la ansiedad que nos da el cambio de la rutina y la dificultad añadida por toda esta situación. Entonces, nosotros tenemos que ser muy concienzudos, entendiendo también que no tenemos la misma disposición de recursos que se tienen en otros países. Nosotros, y yo en particular, durante muchos años he emprendido campañas de exigencia de que mejoren las condiciones, pero es que esto no es momento de eso, porque esas campañas, si bien eran absolutamente justificables, necesarias, ciertas, hoy nos damos cuenta que sí, ese tipo de iniciativas en este momento generan más división de lo que necesitamos para poder juntos, sin distingo de ningún tipo, así como el coronavirus no va a tener distingo de ningún tipo para afectarnos y comprometer nuestra vida. Entonces, así mismo necesitamos nosotros unirnos para enfrentarlo y para poder mantenernos de pie ante este empujonzote que representa enfrentar esta pandemia en este momento histórico, particularmente en nuestro país. Oscar, y ya para concluir la entrevista, me gustaría que le hicieras llegar tu mensaje a los médicos que nos están escuchando. Muchos se han ido del país y seguramente nos están viendo, pero otros se han mantenido en Venezuela, como es tu caso. Y bueno, ese mensaje tuyo hacia los colegas, no solamente de Venezuela, sino del mundo, sería muy oportuno en este momento, sobre todo ustedes que están en el hospital dando la batalla de frente contra el COVID-19. Bueno, vale, pones en un gran compromiso, porque además esto es una circunstancia en donde pues nosotros estamos cargados de adrenalina y de 800.000 sentimientos, pero en definitiva, pues a mis compañeros que están acá, fuerza, hermano, fuerza, que para esto fue que estudiamos, para esto probablemente fue que nacimos, para dar lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestras capacidades, lo mejor de nuestro sacrificio, y en este momento que estamos probablemente en los mejores años de nuestra vida, y qué bueno que este momento tan duro nos agarre en estas circunstancias en donde somos nosotros los que con nuestras capacidades vamos a poder salvar miles de vidas, como estoy seguro que va a ser. No desfallezcamos ante las dificultades, mantengámonos firmes, unidos, cohesionados cada vez más, y para adelante, para allá. Vamos, que sí podemos. Y a los que están afuera también no sientan que porque están distantes están ausentes. Sientan que pueden estar aquí con nosotros, como estamos nosotros convencidos que están sus corazones. Únanse a nuestra causa de tanta dificultad, pero también de tanta emoción, de tanta pasión, de tanta vocación, y empiecen a vincularse los que ya no lo han hecho con cada uno de nosotros, con las campañas que estamos emprendiendo, con las iniciativas que vamos a desarrollar para garantizar los equipos de protección y las condiciones mínimas para que todos los que estamos aquí podamos ayudar a nuestra gente en este momento de tantísima dificultad. Hoy yo se lo decía a mis compañeros, miren, no hay situaciones extraordinarias que puedan ser superadas con esfuerzos ordinarios. Hoy la historia nos da el privilegio de plantearnos una situación extraordinaria para que hagamos de nuestros esfuerzos y nuestras capacidades encontrar también soluciones innovadoras, creativas, distintas, extraordinarias para enfrentarlas y conquistarlas. Así como tuvieron esa oportunidad Jacinto Convit, Luis Racetti, Rafael Rangel y todos esos grandes hombres que estudiamos en la universidad cuando estudiábamos historia de la medicina, así tenemos nosotros una oportunidad de oro para ganarnos nuestro lugar en la historia con nuestro sacrificio, con nuestro tesón, y vamos pues a la conquista de esa gloria que, como decía el Libertador, no hay gloria sin sacrificio. Y pues qué bueno que nos haya tocado
esta tan dura dificultad para remontarla y después dentro de 20 o 30 años echarle estos cuentos a nuestros nietos. Y yo les digo, tantos cuentos, tantas cosas que vemos en esta Venezuela surreal del siglo XXI, que yo a veces siento, Mari, que cuando yo le esté contando eso a mis nietos, ni siquiera me van a creer. Sí. Lo más seguro. Mira, ¿cómo contactarnos? Mira, hemos lanzado una cuenta en Instagram que es @residentes y las siglas de nuestro hospital, que son HULR, y en esa cuenta también pueden ver algunos números de teléfono que hemos dispuesto para que la gente nos contacte. Nosotros estamos y queremos seguir estando en la primera línea, no de ataque, en la primera línea de socorro, de atención a nuestra gente que lo necesita. Pero en este momento necesitamos de la ayuda de todos para mantenernos ahí. Y por eso es que hemos lanzado esta iniciativa que hemos llamado Ayúdanos para Ayudarte. Bueno, y nosotros te damos las gracias por este contacto para Universidad en Línea. Por supuesto que escucharte nos da muchísima tranquilidad. Sabemos que no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo contamos con médicos de excelente formación y de excelente calidad humana, como son los médicos nuestros en Venezuela. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto, pendientes con este COVID para superarlo y para que nos crean los cuentos de lo que hemos tocado. Así es. Vivir. Muchas gracias. Así es, juntos saldremos de esto y juntos podemos más. Así es, gracias. ¿Les gustó? No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y contactarnos a través de www.universidadenlinea.com.be y por nuestras redes sociales.